Bueno, vamos a ver ahora otro tipo de medidas que son las medidas de dispersión. En este video las que vamos a trabajar son rango y desviación media. Entonces vamos a empezar ahorita con las medidas de dispersión. Entonces las que vimos se llaman medidas de tendencia central y esas lo que nos dicen pues es qué tienen en común los datos, ¿no? Ahora, las medidas de dispersión lo que nos van a dar es la variabilidad de los datos, qué tan distintos son. Entonces, pues hay varias medidas de dispersión. Están el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza son las que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con el rango, que es la más sencilla de todas las medidas de dispersión. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos las siguientes estaturas: 1,48, 1,55, 1,63, 1,72, 1,48, 1,62 y 1,71. Y entonces, para obtener el rango, lo que tengo que hacer es identificar el dato mayor. Ahorita los puse desordenados y no en tabla también para que lo identifiquen. Y el dato menor, ¿no? Entonces, nada más es la resta entre estos datos. Dato mayor, dato menor. Entonces, en este caso, sí, lo tengo repetidos, da lo mismo, o sea, lo que tengo nada más es que identificarlos. Y entonces, si yo hago 1,72 menos 1,48, lo que obtengo es 0,24. En este caso quiere decir que hay como las medidas están en centímetros, el rango también se lee en centímetros, entonces quiere decir que hay 24 centímetros de diferencia entre la persona más alta y la más baja. Entonces, a pesar de que esta medida por sí sola pues no me dice demasiado, sí me da una idea justamente de cuánto hay entre el conjunto de datos completo. Entonces, por ejemplo, 24 centímetros de diferencia entre la persona más alta y la más baja. Entonces aquí, así de hecho se interpretaría el rango. Si fueran edades, pues también, o sea, sé cuántos años hay de diferencia entre la persona más de mayor edad y la persona de menor edad. Entonces, eso, pues sí caracteriza también al conjunto de datos, porque yo no sé, puedo tener, no sé, el conjunto de datos de edades de algunos niños, pero no es lo mismo que decir que, no sé, que el rango es de 2 años, que quiere decir que casi todos los niños están en edades muy similares, a decir que tengo un rango de 8 años, en donde pues lo que tengo es que entre el niño más pequeño y el niño más grande pues hay bastante diferencia. Entonces el rango en ese sentido pues me aporta información. Y aquí lo importante con las medidas es que en conjunto van dándome información de los datos, o sea, cada una por sí misma me va diciendo algo y cuando yo tengo el conjunto de medidas estadísticas, pues eso me da como una fotografía completa. A pesar de que no tenga los datos, yo puedo con las mismas medidas pues ya hacerme una idea bastante clara de cómo se van a comportar. La otra medida que vamos a trabajar es la desviación media o desviación promedio. Esta tiene bueno, la definición tal cual de lo que significa la desviación medio o promedio, pues es que es el promedio de lo que los datos se alejan de la media. Entonces, imagínense que tengo, ahorita voy a hacer el ejemplo, pero que tengo ciertos datos y tengo su media. Voy a ponerla como X barra para que quede claro y no se confunda.
Entonces tengo X barra aquí y tengo varios datos. Entonces digamos tengo el dato X1, tengo el dato X2, tengo aquí el dato X3, el dato X4, el dato X5, digamos. Ahorita pensándolo así. Entonces lo que realmente voy a hacer es que voy a ver cada dato a qué distancia se encuentra de la media. Entonces, digamos, esta sería como la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. No me interesa en qué orden está porque voy a tomarlos en valor absoluto. O sea, lo que me interesa nada más es si se encuentra, por ejemplo, si lo pienso en edades y la media me dio 8, pues tengo que ver qué diferencia hay con el primer dato. O sea, por ejemplo, entre 5 y 8, pues hay 3 años. O si tuviera el dato 7, pues entre 7 y 8 hay un año. Entonces, eso es a lo que me refiero con las distancias. Y aquí también hacia datos más grandes, pues voy a tener otras distancias. Entonces, realmente lo que voy a hacer es que lo que voy a calcular es el promedio de todas estas distancias. Y el promedio de todas esas distancias, lo que me da como resultado es la desviación media. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a calcularlo. Vamos a hacerlo ya con los datos agrupados para el caso en donde hay frecuencias repetidas, porque es mucho más fácil también el método que vamos a utilizar. Entonces, supongamos que tenemos estos datos, que tengo 3 niños de 5 años, 6 de 7, 2 de 9, 4 de 12 y 1 de 13. Y entonces lo primero que tengo que hacer, o sea, para sacar la desviación media, que la vamos a abreviar como dm, pues lo primero, el primer paso que hay que hacer es, si no tengo el valor de la media o del promedio, pues hay que sacarlo, hay que calcular la media del conjunto de datos. Entonces aquí como ya tengo los datos agrupados, pues voy a hacer lo que había trabajado hace rato, que es XI por FI. Eso quiere decir cada dato por su frecuencia. Entonces esto es 15, 5 por 3, 7 por 6 son 42, 9 por 2 son 18, 12 por 4 son 48 y 13 por 1 son 13. Entonces tengo que hacer la suma de todos ellos, la suma de XI por FI. Y la suma da 136. Entonces, para obtener la media, pues tengo que esos 136 dividirlos entre el total de datos, que en este caso son 16. Entonces, ese dato va a ser muy importante porque va a ser la base para el cálculo, porque como pues mencioné hace un momento, lo que tengo que calcular es cada dato, cuál es su distancia con respecto a la media. Entonces, al hacer la operación 136 entre 16, el resultado es 8.5. Este es un dato que es bien importante porque lo que sigue es que voy a hacer cada dato menos la media. De hecho, aquí, bueno, en este caso particular, voy a tomarlo, voy a poner unas barras aquí, no lo puse paréntesis, sino barras. Esas barras significan valor absoluto. Eso quiere decir que voy a hacer la resta, pero no me importa si da positivo o da negativo. Voy a tomarme siempre el valor positivo, porque lo que me interesa es como distancia. Entonces, por ejemplo, pero entonces aquí es con los datos, digamos, esto es lo que estoy llamando XY y esto es lo que estoy llamando FI. Entonces, esto sería, por ejemplo, primer dato menos la media. Entonces, aquí voy a hacer, voy a escribirlo para que les quede claro cómo se hace. Aquí nada más un detalle, este no es un 15. Entonces, quiero que quede claro que es el valor absoluto de 5 menos 8.5. Entonces, si yo hago la cuenta da menos 3.5, pero me lo tomo en positivo. Luego voy a hacer lo mismo, 7 menos 8.5. Voy a alejarlo para que no se vea, no se confunda con 17, sino que es 7 menos 8.5, su valor absoluto. Si hago la cuenta me da menos 1.5, pero lo tomo en positivo. Luego hago lo mismo, 9 menos 8.5. Este 9, de hecho, ya sé qué voy a hacer para que no
no me causen ruido. A los valores absolutos los voy a poner en otro color para que se vea que no es parte del número, sino que es Entonces, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Y lo mismo de este lado. Ahorita vuelvo a escribir el punto 5, pero sí para que quede como muy claro que que es la operación, ¿no? Entonces, este era 8.5, 8.5, 8.5. Entonces, a la hora que hago la operación de 9 menos 8.5 da 0.5 y este valor lo tomo, este da positivo, lo tomo como positivo y me faltan 2, que son 12 menos 8.5, que como valor absoluto me va a dar 3.5, ahorita le pongo el signo de valor absoluto, y 13 menos 8.5, que como valor absoluto me va a dar 4.5. Entonces, en todos los casos es bien importante tomar en cuenta que estoy tomando los valores absolutos de los datos, ¿no? Entonces es valor absoluto de 5 menos 8.5, valor absoluto de 7 menos 8.5 y así sucesivamente. Entonces, bueno, debí haber hecho la tabla un poco más hacia la izquierda, pero voy a continuar la tabla como en un siguiente renglón. Imagínense que continúo escribiendo a la derecha para la tabla y entonces el siguiente valor de mi tabla, aquí voy a poner como lo que estoy haciendo como operaciones. Entonces, mi segundo paso para la desviación media es la resta de cada dato menos la media y esto en valor absoluto. Eso quiere decir, lo tomo en positivo. Ahorita voy a seguir poniendo más los pasos, entonces les decía que imagínense que mi tabla sigue aquí. Entonces, la tabla ahora lo que voy a hacer es lo que me dio cada dato menos la media, lo voy a multiplicar por la frecuencia que le corresponde. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tener 3.5 por 3, o sea, cada valor que me dio por la frecuencia. 3.5 por 3, lo voy a poner aquí. 3.5 por 3. Y este valor, pues, cuando hago la operación me da 10.5. Luego tengo 1.5 por 6, que cuando hago la operación me da 9. Luego 0.5 por 2, cuando hago la operación me da 1. 3.5 por 4, que cuando hago la operación da 14. Y finalmente 4.5 por 1. 4.5 por 1 da 1. Entonces, ya que tengo todos estos datos, lo que voy a hacer es sumar este resultado. Sumar lo que me dio el producto de cada dato menos la media. Y entonces, si hago esta suma, ¿no? Voy a poner la suma un poco más abajo para que se vea la operación. Entonces, la suma de xi menos x barra por fi. Entonces, voy a sumar, en este caso, pues, tengo que sumar 10.5 más 9 más 1 más 14 más 1. Entonces, esta suma me da 35.5. Y finalmente la voy a dividir entre el número de datos, el total. Mi total era de 16, entonces voy a hacer la división de 35.5 entre 16. El resultado es 2.21875. Entonces, este valor que acabo de obtener es la desviación media. Entonces, lo que sé es que el promedio de
distancia entre la media y cada dato es el valor que acabo de obtener. Una cosa que es importante, en este caso, por ejemplo, la desviación media, la media nos dio pues con un solo decimal. Es importante que lo trabajen al menos a 4 decimales para que les dé el valor pues lo más aproximado posible. Si solamente toman 1 o 2 decimales, pues pueden perder bastante información. O sea, puede que el resultado no les dé tan preciso. Entonces, entre más decimales tomen, pues el resultado es más preciso. Entonces, este valor es importante. Entonces, de acuerdo a los pasos que estábamos viendo, después de restar cada dato menos la media, luego esto se multiplica cada resultado del paso 2 por la frecuencia, ¿no? Y una vez que ya tengo esto, se suman todos los resultados del paso 3 y finalmente el resultado del paso 4 se divide entre el total. Entonces aquí tengo cuáles son los pasos que hay que seguir para obtener pues la desviación media. Entonces calcularla es sencillo, sí hay que hacer varias operaciones. Es mejor hacerlo así, como datos agrupados. Bueno, si de cada dato solo tengo uno, pues entonces cada operación hay que hacerla por dato, pero sí conviene acomodarlo como en una tabla también para organizar. Los datos conviene que estén ordenados de menor a mayor, tanto en esto como en lo que habíamos visto de las medidas de tendencia central cuando tengo pues datos repetidos, ¿no? Y tengo la tabla correspondiente, porque si no, por ejemplo, lo que comenté de mediana o de cuartiles no aplicaría. Entonces, hacerlo, como les decía, pues no es complicado, puede ser un poco laborioso nada más. Y entonces, bueno, con esto tendríamos ya, pues, qué es lo que hay que hacer en cuanto al cálculo de la desviación media. Vamos a ver otras medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar, que son medidas importantes. Entonces, estas las veremos en otro video. Entonces, por lo pronto, un detalle también que es importante que les mencione es que la desviación media, las unidades en las que está, pues es las unidades en las que está mis datos. En este caso, como eran edades, pues yo puedo decir que esto está en años. El rango también se mide en las unidades que esté. En el ejemplo que había visto, como les puse, pues son 24 centímetros, porque 0.24 estaría, si lo paso a centímetros sería 24 centímetros, si está considerado en metros. Entonces siempre tanto rango como desviación media, las unidades en las que voy a medirlo pues son las mismas unidades en las que tengo mi variable, ¿no? Si son años, si son metros, si es peso, ¿no? Si son kilogramos, o sea, dependiendo del tipo de datos que tengo. Entonces, bueno, esto sería todo y entonces después vemos las otras dos medidas que faltarían.